Nuestro viaje de esta semana empezará en Grecia, para explorar y conocer la historia de un mito viviente, la Acrópolis de Atenas, símbolo del país y testigo del desarrollo y florecimiento de una de las culturas más influyentes de nuestro mundo, la Grecia clásica. Desde aquí viajaremos como siempre hacia el este, en dirección a Tailandia, para adentrarnos en el antiguo reino de Sukhothai. Conoceremos su historia y su pasado, y exploraremos uno de los recintos históricos mejor conservados del país. La última parada de nuestro viaje nos llevará hacia el corazón de la cordillera andina, concretamente en Ecuador, esta vez para vivir uno de los eventos culturales más importantes y antiguos de Latinoamérica, el Inti Raymi, la fiesta del sol, una antigua celebración que ha sobrevivido en el tiempo y que hoy en día sigue uniendo a los habitantes de esta parte del mundo con la tierra en la que habitan. Sin más, comenzamos. El viaje y la exploración como herramientas para conocer mejor nuestro mundo, sus culturas y diversidad, y en consecuencia también a nosotros mismos. Este podcast te lleva de viaje cada semana, para conocer un poco mejor todo lo que existe en nuestro increíble planeta. Yo, como siempre, soy Alex Tombosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Hoy, nuestra primera parada es la Acrópolis de Atenas, una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, y un lugar que ha sido testigo de la grandeza y el esplendor de la civilización griega. Situada en una colina rocosa, la Acrópolis es un conjunto de monumentos que reflejan la habilidad y la creatividad de los antiguos atenienses. Aquí encontraremos el icónico Partenón, el Erecteión, el templo de Atenea Nike y el Propileo, cada uno con su propia historia y significado. La Acrópolis fue concebida como un centro religioso y político donde se erigían templos y santuarios en honor a Atenea, la diosa protectora de la ciudad. Con más de 2500 años de antigüedad, este conjunto arqueológico ha visto cómo la humanidad ha evolucionado a través de los siglos, siendo además el epicentro de la cultura y la filosofía griegas. Caminando por las calles de Atenas, uno no puede evitar sentirse pequeño ante la majestuosidad de la Acrópolis, que se erige como un monumento a la gloria de la antigua Grecia. A medida que nos acercamos al lugar, comenzamos a apreciar la magnificencia de las estructuras que se encuentran en su cima, cada una de ellas con su propia historia, relacionadas con la vida cotidiana, la guerra o la devoción a los dioses antiguos. La construcción de la Acrópolis comenzó en el siglo V a.C., bajo el liderazgo de Pericles, un estadista ateniense que impulsó el florecimiento del arte y la cultura en la ciudad. Fue durante su mandato que se construyó el Partenón, un templo dedicado a Atenea, símbolo de la grandeza de Atenas. Nuestro recorrido empezará por aquí, sin duda el monumento más icónico del recinto, con sus imponentes columnas dóricas y su fachada de mármol blanco, que reluce bajo el sol griego. Este es además el escenario de una leyenda apasionante, la lucha entre Atenea y Poseidón, ambos compitiendo por ser el protector de la ciudad. Según la mitología griega, ambos dioses lucharon para ganar el favor de los atenienses y ofrecieron regalos a la ciudad. Poseidón golpeó con su tridente contra el suelo y creó un manantial de agua salada, mientras Atenea hizo crecer un olivo. Los atenienses eligieron el olivo, un símbolo de paz y prosperidad, y desde entonces Atenea se convirtió en la protectora de la ciudad. Nuestro recorrido continúa con el Erecteión, otro de los monumentos que componen la Acrópolis, conocido por su singular diseño arquitectónico y por el pórtico de las Cariátides, 6 esculturas de mujeres que sostienen el techo con sus cabezas. Estas esculturas, que en realidad son columnas, han sido objeto de admiración y estudio por parte de expertos en arte y arquitectura. Según la leyenda, las Cariátides son una representación de las mujeres de Caria, una región al sureste de Asia Menor, en la actual Turquía. Estas mujeres habrían sido castigadas por los dioses por haberse aliado con los persas en su invasión a Grecia. Como castigo, las Cariátides fueron condenadas a cargar eternamente el peso del templo sobre sus hombros, en lugar de las columnas tradicionales. Pero más allá de esta leyenda, las Cariátides simbolizan la fuerza y la resistencia femenina, así como la capacidad de soportar la adversidad con gracia y dignidad. Estas esculturas han inspirado a generaciones de artistas y arquitectos que han adoptado y adaptado la forma de la cariátide en diferentes estilos y contextos a lo largo de la historia, dejando un legado perdurable en la tradición arquitectónica mundial. Seguimos nuestro recorrido por la Acrópolis hasta el templo de Atenea Nike, otro de sus monumentos destacados. Dedicado a la diosa de la victoria, el templo fue construido en el siglo V a.C.,
y celebra las victorias militares de Atenas en aquel momento. Su arquitectura es un ejemplo de la transición del estilo dórico al jónico, con elegantes columnas y detalles ornamentales. La última parada del recorrido es el Propileo, el último de los monumentos principales, una impresionante puerta monumental que servía como entrada principal al recinto sagrado. Construido también en el siglo V, el Propileo es un ejemplo de la grandiosidad de la arquitectura griega, y está compuesto por columnas dóricas y jónicas, así como por una serie de espacios y salas diseñadas para las actividades ceremoniales y rituales. Pero, más allá de sus monumentos, la historia de la Acrópolis es también una historia de supervivencia y adaptación. A lo largo de los siglos, estos monumentos han sido objeto de saqueos, terremotos, incendios y ocupaciones. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, la Acrópolis ha resistido al paso del tiempo y sigue siendo un símbolo de la grandeza y la resiliencia de la civilización griega. En 1687, durante el sitio de Atenas por parte de las fuerzas venecianas, el Partenón sufrió un golpe devastador cuando un cañón enemigo impactó en el templo, que estaba siendo utilizado como polvorín por los otomanos. La explosión resultante destruyó gran parte del Partenón y dejó al monumento en las ruinas que hoy conocemos. A pesar de esto, la Acrópolis continuó siendo un lugar de interés y admiración, y en el siglo XIX, el arqueólogo francés Charles Ernest Boulez descubrió la entrada original del Propileo, lo que condujo a una nueva era de excavaciones y restauración. Hoy en día, la Acrópolis es un lugar de peregrinaje para viajeros, historiadores y amantes del arte de todo el mundo, que vienen a contemplar y estudiar las obras maestras de la arquitectura y esculturas griegas. Además, es un recordatorio constante de la riqueza y la diversidad de la historia humana y de la capacidad de nuestra especie para crear belleza y trascendencia en medio de la adversidad. Al caminar por la Acrópolis de Atenas, uno no puede evitar sentirse inspirado por la habilidad y el ingenio de los antiguos griegos, que supieron plasmar sus ideales de belleza, armonía y equilibrio en la piedra. La Acrópolis es un testimonio vivo de cómo la creatividad y la visión pueden transformar un paisaje y dar forma a la historia de una civilización. Se trata de un destino imprescindible para cualquier amante de la historia, el arte y la arquitectura, pero también para cualquier viajero que se precie. Hoy dejamos atrás sus muros y monumentos, así como las historias que se encuentran entre sus piedras, llevando con nosotros importantes lecciones sobre la creatividad, la resiliencia y la grandeza de la civilización humana. Nuestro viaje debe continuar, como siempre, hacia el este. Volamos alto, esta vez hacia el norte de Tailandia, para conocer la antigua ciudad de Sukhothai. Esta maravilla histórica fue la primera capital del reino de Siam y es un testimonio de la grandeza y la riqueza cultural de esta antigua civilización. Hoy en día, Sukhothai es un parque histórico y arqueológico que abarca una extensa área de templos, palacios y monumentos en ruinas que nos permiten sumergirnos en la vida y la cultura de la Tailandia medieval. La palabra Sukhothai significa amanecer de la felicidad, y es que esta ciudad fue el centro político y cultural de un reino que abarcaba gran parte de la actual Tailandia, así como zonas de Laos, Camboya y Birmania. Al llegar a Sukhothai, nos encontramos con una atmósfera de paz y tranquilidad, que nos invita a explorar sus rincones y descubrir sus secretos. Aquí, la naturaleza y la historia se entrelazan en perfecta armonía, lo que nos permite disfrutar del paisaje mientras caminamos por senderos bordeados de árboles y estanques de lirios. A medida que avanzamos, nos topamos con imponentes estatuas de Buda, templos majestuosos y monumentos en ruinas que nos cuentan la historia de un reino que floreció hace más de 7 siglos. Uno de los templos más destacados de Sukhothai es el Wat Mahathat, el templo principal y centro espiritual de este antiguo reino. Este complejo, que abarca más de 200 estructuras, es un ejemplo excepcional de la arquitectura de Sukhothai, que combina elementos de la arquitectura Jemer y singalesa. En el centro del templo encontramos una gigantesca estatua de Buda, conocida como Phra Achan, que nos recibe con una expresión de serenidad y sabiduría. Alrededor de esta estatua se encuentran numerosas chetis y pagodas, que en su día albergaban las reliquias sagradas y servían como lugares de meditación y oración. Otro de los templos imperdibles de Sukhothai es el Wat Sichum, famoso por su enorme estatua de Buda, conocida como el Buda hablador. Esta imponente figura, que mide más de 15 metros de altura, está enclaustrada dentro de un edificio cuadrado, y su rostro sereno
parece transmitir un mensaje de paz y comprensión a todos aquellos que lo contemplan. Si os animáis a visitarlo, podréis admirar la habilidad y la creatividad de los antiguos artistas tailandeses que lograron capturar la esencia del budismo en estas magníficas esculturas y pinturas murales. Una historia interesante relacionada con Sukhothai y el rey Rakhamjen es la invención del alfabeto tailandés. Según la tradición, fue el propio rey quien ideó el sistema de escritura, basándose en antiguos alfabetos del sur de Asia. La creación del alfabeto tailandés permitió el desarrollo de una rica tradición literaria en el reino de Sukhothai y, en última instancia, la consolidación de una identidad cultural tailandesa. Y es que este fue también un centro de intercambio y difusión cultural, ya que se encontraba en una posición estratégica en las rutas comerciales entre China y India. Esto hizo que la ciudad fuera un crisol de influencias culturales, donde se mezclaban elementos del hinduismo, el budismo, la arquitectura jemer y las tradiciones locales. Esta diversidad se refleja en la arquitectura y el arte de Sukhothai, que se caracteriza por la elegancia, la gracia y la innovación. A lo largo de nuestra visita, también podremos explorar otros templos y monumentos menos conocidos, pero igualmente fascinantes. Por ejemplo, podremos visitar Wat Saasi, un pequeño templo situado en una isla en medio de un estanque, que nos ofrece una vista única y pintoresca del parque histórico. Pero, más allá de los templos y las estatuas de Buda, la visita del parque nos brinda la oportunidad de sumergirnos en la vida cotidiana y las costumbres de la antigua Tailandia. Os recomiendo visitar el Palacio Real, un complejo en ruinas que una vez fue la residencia de los reyes de Sukhothai y que nos ofrece una idea de la grandeza y el esplendor de la corte real. Aquí podemos imaginar las ceremonias y festividades que tuvieron lugar hace siglos y apreciar la habilidad de los arquitectos y artesanos que crearon estos magníficos edificios. En definitiva, Sukhothai es un destino que nos permite viajar a través del tiempo y experimentar la riqueza y la diversidad de la cultura tailandesa. A medida que nos adentramos en sus templos, palacios y monumentos en ruinas, nos sentimos conectados con las generaciones pasadas, que hicieron de este lugar su hogar, y nos inspiramos en su legado de arte, arquitectura y espiritualidad. Pero empezamos ya con nuestros preparativos, para partir hacia nuestro próximo destino. Llevamos con nosotros las lecciones que Sukhothai nos ha brindado, recordando la belleza y la serenidad de este antiguo reino, y sintiéndonos agradecidos por la oportunidad de haber experimentado este lugar mágico y lleno de historia. Es tiempo de volver nuestra mirada hacia el horizonte, como siempre hacia el este, para llegar a nuestra última parada del viaje de hoy. El último destino de nuestra travesía de esta semana nos lleva a Ecuador, un país ubicado en el corazón de la cordillera andina, y el lugar donde se celebra una de las festividades más vibrantes y coloridas del continente, el Inti Raymi. Esta ancestral celebración, cuyo nombre significa Fiesta del Sol en quichua, tiene lugar cada año durante el solsticio de junio, en un homenaje al dios Inti, o el dios Sol, marcado por el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Aunque el Inti Raymi tiene sus raíces en el Imperio Inca, y es especialmente conocido en Perú, en Ecuador también es celebrado con entusiasmo y devoción, especialmente por parte de las comunidades indígenas de la región andina. El Inti Raymi es una celebración de la conexión entre la cultura andina y la naturaleza, y su propósito es rendir tributo al dios Sol, para así asegurar su protección y bendiciones para el año venidero. La ceremonia es un espectáculo lleno de color, música y danzas tradicionales, que evocan la grandeza y el esplendor del pasado precolombino. En Ecuador, el Inti Raymi es especialmente importante para las comunidades indígenas quichua, que mantienen vivas las tradiciones y rituales asociados con esta festividad. Estas celebraciones incluyen procesiones, danzas y música autóctona, así como ofrendas de flores, frutas y alimentos al dios. También es una celebración muy popular en la provincia de Imbabura, donde la ciudad de Otavalo se convierte en uno de los epicentros de este festival. Al llegar a Otavalo, os encontraréis con un ambiente festivo y lleno de alegría, donde los colores, los sonidos y los aromas se mezclan para crear una experiencia única e inolvidable. Una de las características más distintivas del Inti Raymi es la danza, que juega un papel central en las celebraciones. A lo largo de la fiesta, los participantes bailan al ritmo de la música tradicional, con trajes coloridos y sombreros de plumas, que simbolizan su conexión con la naturaleza. Estas danzas, que varían según la comunidad y la región, son una expresión de alegría, gratitud y devoción al sol.
Además de la danza, el Inti Raymi también incluye ceremonias y rituales que reflejan la cosmovisión andina y la relación armoniosa entre el ser humano y su entorno. Uno de los aspectos más destacados de la celebración es la toma de la plaza, en la que los participantes, vestidos con trajes típicos andinos, realizan danzas y juegos tradicionales en las plazas de las ciudades y los pueblos. Este evento simboliza la unión de la comunidad y la reafirmación de su identidad cultural y espiritual. La historia detrás del Inti Raymi se remonta a la fundación del Imperio Inca y a la mitología de sus gobernantes. Aunque el Imperio Inca se originó en el actual Perú, su influencia se extendió por toda la región andina, incluyendo lo que hoy en día es Ecuador. Como resultado, las celebraciones del Inti Raymi en Ecuador también reflejan la herencia y las tradiciones compartidas por las culturas andinas a lo largo de los siglos. Hoy en día, el Inti Raymi en Ecuador es una oportunidad única para sumergirse en la cultura y la historia de estos pueblos, y para reflexionar sobre la importancia de preservar y valorar nuestras raíces y tradiciones ancestrales. Además, esta festividad es un ejemplo de cómo el pasado y el presente pueden coexistir y enriquecerse mutuamente, y de cómo la celebración de nuestra herencia cultural puede inspirar y fortalecer nuestras comunidades en el presente. En resumen, la celebración del Inti Raymi en Ecuador es un evento lleno de color, energía y espiritualidad, que permite a los visitantes conectarse con la rica historia y las tradiciones de las culturas andinas. Al participar en estas festividades, podréis experimentar de primera mano la vitalidad y la fuerza de las culturas indígenas ecuatorianas y apreciar su profundo vínculo con la naturaleza y los ciclos del sol. Mientras nos preparamos para regresar a casa, después de este emocionante viaje, nos llevamos con nosotros las lecciones aprendidas y las inspiraciones que el Inti Raymi nos ha brindado. Recordaremos la alegría y el entusiasmo de esta celebración y nos sentiremos agradecidos por la oportunidad de haber experimentado una fiesta tan rica en cultura, tradición y espiritualidad. El Inti Raymi es un recordatorio de la importancia de honrar nuestras raíces y de mantener vivas las costumbres y creencias que nos han sido transmitidas a través de las generaciones. Además, nos enseña a valorar y respetar la naturaleza y a vivir en armonía con nuestro entorno. Hoy, nuestro viaje hacia el este termina aquí. Nos despedimos de la imponente Acrópolis, en Atenas, de la histórica y tranquila ciudad de Sukhothai y de la vibrante celebración del Inti Raymi. Con el recorrido de esta semana, espero que hayáis aprendido algo más de historia, tradiciones e información útil y curiosa sobre estos lugares y celebraciones de nuestro planeta. Como siempre, espero que os haya despertado la curiosidad y el deseo de explorar más rincones del mundo y de sumergiros en la historia y la cultura que entre todos compartimos. Recordad que vais a encontrarme tanto en Instagram y también en la web de Horizon, así como en la newsletter donde os traigo un pedacito de mundo todas las semanas. Todos los enlaces los encontraréis en la descripción. Yo me despido aquí, preparando como siempre nuestra próxima aventura.